Hola a todas las maravillosas personas que me acompañan en Oración y Verbo. En esta ocasión, hablaremos del fenómeno que estamos viviendo en la actualidad, que para algunos es una oleada de mucha calor y para otros es una oleada de mucho frío, según sea tu caso en donde vivas. Hoy hablaremos de ola de calor, ola de frío, extremos. Comencemos. El clima lo definimos como las condiciones atmosféricas promedio y sus patrones a largo plazo en una región específica de la Tierra, y cuyas condiciones incluyen factores como la temperatura, humedad, precipitaciones, la velocidad y dirección del viento, y otros elementos climáticos que caracterizan el comportamiento atmosférico en un área determinada. Es el resultado de la interacción compleja entre la radiación solar, la composición atmosférica, la topografía y otros factores geográficos y desempeña un papel crucial en la determinación de los modelos climáticos y las estaciones del año en un lugar dado. Según el entendimiento científico, las temperaturas extremas, ya sea de calor o de frío, son manifestaciones de lo que llamamos el cambio climático. Mientras que algunas regiones experimentan frío intenso, otras no contradice la realidad del calentamiento global. Más bien, subraya la complejidad del sistema climático de la Tierra y la urgencia de abordar el cambio climático de manera integral. Por la que la ciencia detrás del fenómeno nos dice que el calentamiento global está creando un mundo de contrastes extremos, donde el calor extremo y el frío intenso coexisten como dos caras de la misma moneda climática. Vamos a tratar de comprender a cada uno de ellos. El fenómeno al cual llamamos ola de calor, también es conocido como domo de calor, y es un concepto meteorológico, es decir, no se refiere a una estructura física como un domo arquitectónico. Se describe como una masa de aire cálido y estacionario que se forma sobre una región geográfica específica. Este fenómeno meteorológico puede dar lugar a temperaturas extremadamente altas en comparación con las condiciones climáticas normales de la zona. Dicho de otra forma, un domo de calor se forma cuando una masa de aire caliente queda atrapada entre sistemas de alta presión en la atmósfera. La falta de movimiento vertical en esta masa de aire impide que se mezcle con capas de aire más fresco, lo que resulta en una acumulación de calor. Este efecto se intensifica cuando la radiación solar llega a la superficie terrestre y calienta la región de manera sostenida. Podemos identificar que estamos dentro de una ola o domo de calor, cuando sentimos altos niveles de temperatura. Uno de los más evidentes es el aumento significativo de las temperaturas diurnas. Esto puede llevar a condiciones de calor extremo que pueden ser peligrosas para la salud y el bienestar de las personas, especialmente si se prolongan durante varios días. Los termómetros pueden alcanzar niveles excepcionalmente altos, superando las marcas normales para la estación correspondiente. Las altas temperaturas pueden favorecer la formación de contaminantes atmosféricos, como el ozono troposférico, lo que puede empeorar la calidad del aire y afectar la salud respiratoria de las personas. A la ola de calor también se les asocia la falta de lluvias, ya que la masa de aire cálido evita la formación de nubes y la precipitación, situación que puede contribuir a la sequía. También, a la ola de calor se le asocia con la falta de humedad, misma que puede tener consecuencias negativas en la agricultura, afectando los cultivos y la productividad agrícola. Estos cambios afectan significativamente la flora, la fauna y las actividades humanas asociadas con cada estación, generando condiciones ambientales adversas. Adicionalmente, hay un patrón que los científicos y expertos del clima han observado en todo el planeta desde los últimos años al actual, y es que las temperaturas nocturnas están aumentando de forma más acelerada que las diurnas, con impactos también significativos en el clima y el medio ambiente. Las noches son más cálidas, lo que contrasta con la idea de que las noches son generalmente más frescas.
El incremento de las temperaturas mínimas, durante las horas en las que no hay sol, se está acelerando en comparación con las temperaturas máximas, usualmente diurnas. Es lo que algunos científicos llaman asimetría de calentamiento, y pasa porque el efecto del incremento de las temperaturas no es uniforme en todo el planeta todo el tiempo. Los expertos hallaron que un mayor aumento en las temperaturas nocturnas estaba relacionado con la humedad y la generación de nubes. Esto ocurre porque las nubes actúan como una manta, empujando el calor hacia abajo y atrapándolo en la superficie terrestre. A más calor en la superficie, más vapor de agua en el aire, que a su vez atrapa más calor. En zonas sin nubes, en cambio, el clima se vuelve más seco y caliente durante los días, pero la temperatura disminuye por las noches al liberarse el calor. Sin embargo, las condiciones del calor extremo en las noches, según los científicos, se encuentran en estudio. Por el momento nos señalan que a medida que aumenten los niveles de gases de efecto invernadero en la atmósfera, los eventos extremos serán cada vez más comunes. Pero las temperaturas no aumentan de forma lineal. Lo que sí es que las temperaturas más altas por las noches puede tener implicaciones directas sobre el medio ambiente como, por ejemplo, la fotosíntesis y la respiración de las plantas, según el experto Daniel Cox, del Instituto de Sustentabilidad y Ambiente. También, tendrá efectos negativos entre las personas. Mayores temperaturas nocturnas significa que la Tierra no tiene suficiente tiempo para enfriarse. Esto significa también que nuestros cuerpos no pueden refrescarse, especialmente durante picos de calor extremo. Si el cuerpo no se adapta a la temperatura, pueden producirse mareos, náuseas, desmayos y sudoración. Y en casos extremos puede producirse un golpe de calor, lo que requiere ayuda médica. La Oficina Meteorológica de Reino Unido estima que el calor extremo observado durante la actual ola de calor es 10 veces más probable ahora debido al cambio climático. Una cúpula de calor puede extenderse por varios estados y persistir durante días o semanas, haciendo sufrir a las personas, los cultivos y los animales, un aire caliente y estancado que puede sentirse como un horno. En la actualidad, la ola de calor no solo es más intensa, sino que también dura más. Expertos señalan que, en los últimos 50 años la duración de los periodos cálidos se ha duplicado. Es esencialmente una masa de aire caliente arraigada obstinadamente en un lugar, atrapando a los que están dentro a nivel del suelo en una ola de calor prolongada. Los científicos creen que estos eventos son provocados por un cambio brusco en las temperaturas del océano. A su vez, el aumento de la temperatura del agua calienta el aire y los vientos empujan ese calor hacia la Tierra. Una vez que el aire caliente llega a tierra, queda atrapado por un sistema de alta presión, formando una cúpula flanqueada por sistemas de baja presión a ambos lados. La alta presión calienta aún más la columna de aire comprimiéndola, actuando efectivamente como un domo. Una ola de calor tan intensa habría sido prácticamente imposible sin el cambio climático, dice la Red World Weather Attribution, una colaboración entre científicos internacionales del clima. Una teoría sugiere que las temperaturas más altas en el Ártico están causando que las corrientes oceánicas disminuyan, aumentando la probabilidad de que se formen domos de calor. A medida que la ola de calor se establece, las estaciones climáticas típicas parecen perder su curso regular. Su relación con las estaciones climáticas es paradójica, ya que interrumpe el ciclo natural y predecible al que la región está acostumbrada. Es decir, en las condiciones climáticas normales, donde las masas de aire tienden a moverse y mezclarse, el domo de calor se caracteriza por su falta de movimiento vertical. Por esa razón, la ola impide que el aire más fresco ingrese y disipe el calor acumulado, contribuyendo al cambio del clima. Ahora, dentro de este mismo contexto, trataremos de comprender a la ola de frío extremo.
Igualmente es un fenómeno meteorológico caracterizado por la llegada de aire extremadamente frío a una región específica, lo que resulta en temperaturas significativamente más bajas de lo normal para ese lugar y época del año. Durante una ola de frío, las temperaturas pueden descender a niveles peligrosamente bajos, lo que puede tener impactos adversos en la salud humana, la agricultura, la infraestructura y otros aspectos de la vida cotidiana. Este fenómeno puede estar asociado con sistemas de alta presión que transportan masas de aire frío desde regiones polares o árticas hacia áreas más templadas. La ola de frío puede generar condiciones climáticas extremas, como heladas severas, fuertes vientos y nevadas, lo que contribuye a la sensación de frío aún mayor. La ola de frío es un evento temporal, pero su duración y gravedad pueden variar. Los servicios meteorológicos y las autoridades suelen emitir advertencias y recomendaciones durante estas condiciones para ayudar a la población a prepararse y minimizar los riesgos asociados con el clima extremadamente frío. En climatología, es un fenómeno en el que la temperatura aumenta con la altura en lugar de disminuir, como es típico en la atmósfera. Este fenómeno puede dar lugar a la formación de una tapa o domo de aire frío atrapado cerca del suelo. Por lo general, los servicios meteorológicos emiten alertas y pronósticos específicos para ola de frío extremo. Es recomendable seguir las advertencias oficiales y sigue la información actualizada proporcionada por fuentes confiables. Otras de las señales que nos indican que estamos experimentando una ola de frío extremo pueden ser que las temperaturas son mucho más bajas de lo normal para la época o estación del año en tu área, y más duraderas. No se trata simplemente de un día o dos de frío, sino de un periodo prolongado con temperaturas inusualmente bajas. Los contaminantes atmosféricos, como el smog y otros contaminantes del aire, pueden quedar atrapados cerca de la superficie, aumentando la concentración de partículas y afectando la calidad del aire. Las condiciones de neblina y niebla aumentan, ya que el aire húmedo en la superficie se enfría y condensa debido a la capa de inversión. El viento puede intensificar la sensación de frío durante una ola de frío. La velocidad del viento combinada con las bajas temperaturas puede resultar en condiciones de congelación más rápidas. Durante una ola de frío, es común que se produzca precipitación en forma de nieve o hielo. Esto puede agravar las condiciones y afectar la movilidad en carreteras y aceras. La formación de heladas es un indicador común de temperaturas extremadamente bajas. La escarcha en las superficies y la congelación de cuerpos de agua son signos visuales de una ola de frío. Ante la presencia de este fenómeno, se puede ver impactada la agricultura, ya que pueden ocurrir daños en cultivos sensibles a las heladas debido a la estabilidad térmica creada por la inversión. También puede tener un impacto significativo en la vida diaria de las personas. Los cierres de escuelas, cancelaciones de vuelos, y problemas en el suministro eléctrico y de agua son indicios de condiciones meteorológicas extremas. La ola de frío suelen estar asociadas con la llegada de grandes masas de aire frío desde regiones polares o árticas. Estas masas de aire desplazan el aire más cálido que normalmente prevalece en una región. En temperaturas diurnas, se experimenta un descenso significativo. Las condiciones extremadamente frías afectan a la población y todo tipo de infraestructura. Las temperaturas bajas en horas diurnas y en áreas con humedad suficiente puede dar lugar a la formación de hielo en carreteras y superficies expuestas. Pero también expertos han observado algunos efectos en temperaturas nocturnas. La temperatura desciende aún más de lo normal, alcanzando niveles mínimos extremadamente fríos. Las temperaturas nocturnas extremadamente bajas pueden causar heladas severas, lo que puede dañar cultivos y plantas sensibles, y también pueden representar un mayor riesgo para la salud de las personas, especialmente si no se toman las precauciones adecuadas. Bien.
El impacto del cambio climático está alterando el clima, pero también la duración de las estaciones tal y como las conocemos dentro de su normalidad. Voy a traerles la duración que normalmente tiene una estación climática y algunas de sus características. No sin antes decirles que la duración de una estación climática varía según la ubicación geográfica y la latitud de la región en donde te encuentres. Se las voy a mencionar en términos generales. Bien, tomando en cuenta que una estación climática típica se define por los patrones climáticos predominantes en una determinada época del año, las 4 estaciones principales son primavera, verano, otoño e invierno. La primavera generalmente abarca desde marzo hasta junio en el hemisferio norte y desde septiembre hasta diciembre en el hemisferio sur. Durante la primavera, las temperaturas tienden a aumentar gradualmente, y la naturaleza se despierta con el florecimiento de las plantas y el renacimiento de la vida. El verano ocurre desde junio hasta septiembre en el hemisferio norte y desde diciembre hasta marzo en el hemisferio sur. Es la estación más cálida, con días más largos y noches más cortas. Las temperaturas suelen ser altas, y es común experimentar climas calurosos. El otoño abarca desde septiembre hasta diciembre en el hemisferio norte y desde marzo hasta junio en el hemisferio sur. Durante esta estación, las temperaturas comienzan a disminuir y los árboles pierden sus hojas. El otoño se asocia a menudo con colores cálidos y la cosecha de cultivos. El invierno ocurre desde diciembre hasta marzo en el hemisferio norte y desde junio hasta septiembre en el hemisferio sur. Es la estación más fría, con días más cortos y noches más largas. Puede incluir nevadas en regiones más frías y la inactividad de muchas plantas. Es importante destacar que estas fechas y descripciones son generales y pueden variar según la ubicación geográfica. Por ejemplo, en regiones ecuatoriales, donde no hay estaciones tan marcadas, el clima puede ser más constante a lo largo del año. El aumento del periodo estacional puede tener un grave impacto en la biodiversidad. El incremento de la temperatura global y la prolongación del verano repercute en los ciclos migratorios de determinadas especies de animales, disminuye la disponibilidad de alimentos, e incluso, altera sus etapas de reproducción. Algunos efectos encontrados son: irritación respiratoria. El ozono troposférico es muy irritante para los pulmones y puede causar problemas respiratorios, especialmente en niños, ancianos y personas con afecciones respiratorias preexistentes como el asma. Problemas cardiovasculares. Se ha vinculado la exposición al ozono con un mayor riesgo de problemas cardiovasculares, como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Daño a la vegetación. El ozono troposférico daña las plantas al interferir con la fotosíntesis y reducir la producción de cultivos. Para rebajar los niveles de ozono troposférico, se requiere reducir las emisiones de compuestos precursores como los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles. Esto podría requerir establecer regulaciones más estrictas de la calidad del aire, promover tecnologías más limpias y fomentar un transporte y una producción industrial con menor impacto ambiental. Una pregunta es: ¿cómo afecta la desaparición de los animales al clima? El calentamiento global causa impactos sobre los ecosistemas y la fauna, un hecho que es generalmente conocido. Pero es también interesante saber que los propios animales pueden también influir sobre el clima. Los animales, especialmente aquellos que se encuentran en la parte superior de la cadena alimentaria, desempeñan un papel importante en el equilibrio ecológico y en la regulación del ciclo del carbono. Los grandes herbívoros como los elefantes y los rinocerontes son un claro ejemplo, ya que ayudan a mantener la salud de los ecosistemas al comer plantas y arbustos, y dispersar las semillas a través de sus excrementos. Su pérdida provocaría una sobreabundancia de vegetación, que alteraría la composición de los ecosistemas y afectaría a la capacidad de la Tierra para almacenar carbono.
Por su parte, las ballenas también tienen un papel importante en la captura y almacenamiento de carbono en los océanos, porque cuando mueren, retienen grandes cantidades de carbono en sus cuerpos en las profundidades marinas. Además, a lo largo de toda su vida, los grandes cetáceos fertilizan el océano con sus heces, que son muy ricas en hierro. Este elemento químico estimula el crecimiento del fitoplancton, que captura el 40% del dióxido de carbono del planeta. Se ha observado que los mares donde las ballenas escasean han perdido fertilidad y tienen menos organismos capturadores de carbono. Otro caso preocupante es la desaparición de las abejas, responsables de la polinización de una gran cantidad de plantas. Su ausencia llevaría al declive de muchos vegetales, y por tanto, a romper multitud de equilibrios en los ecosistemas alimentarios. Debemos ser conscientes del alto impacto que tiene en la regulación del clima, que millones de especies estén hoy en peligro de extinción y que muchas de ellas puedan extinguirse en tan solo unas décadas. Pero también, la mayoría de los cambios recientes en el clima mundial han sido provocados por el ser humano y por nuestra forma de vida. En los últimos 200 años, las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono y metano, procedentes del transporte, la agricultura, la calefacción y otras actividades humanas, se han acumulado en la atmósfera, atrapando el calor y calentando gradualmente el planeta. De acuerdo con las estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional, SMN, los primeros 3 meses del año mostrarán una carencia de precipitaciones y un aumento en las temperaturas mínimas por encima de lo común, en gran parte del mundo. Este cambio climático por el momento está siendo bien recibido por aquellos que disfrutan de ambientes cálidos o fríos, para realizar sus actividades asociadas con las estaciones de cada región. Las comunidades están experimentando de manera cada vez más frecuente el cambio de las temperaturas y eventos climáticos extremos más intensos de los habituales, por mencionar algunos: sequías prolongadas, deslizamientos de tierra, inundaciones recurrentes, congelamientos, así como la creciente erosión de las costas, la acidificación de los océanos, entre otros. Para estos primeros meses del año, los países que entren en estación de verano, las temperaturas continúan en ascenso, marcando una primera ola de calor generalizada. Los pronósticos indican que en los próximos días se experimentarán temperaturas significativamente elevadas en diversas regiones. ¿Cómo se está combatiendo este fenómeno? La verdad es que la misma se ha convertido en todo un desafío global, puesto que se requiere la colaboración de todos. Afrontar el cambio climático, como lo mencioné anteriormente, requiere un enfoque integral. Lo primero es reconocer que el cambio real requiere la participación activa de todos los sectores de la sociedad. El tema está sobre la mesa. Se ha mencionado en promover e invertir en fuentes de energía renovable, como solar, eólica, hidroeléctrica y geotérmica, y en establecer normas y regulaciones para mejorar la eficiencia energética en industrias, edificios y transporte. Se habla de promover el uso de vehículos eléctricos y transporte público. También se habla de desarrollar más infraestructuras para facilitar el uso de bicicletas y fomentar el traslado a pie. Ya también se habla sobre la promoción a la conciencia ambiental desde temprana edad, a través de programas educativos de reforestación, conservación, protección de bosques y ecosistemas naturales, y sobre su impacto e importancia de prácticas sostenibles. Otras personas mencionan el fomentar la limpieza, reducción, reutilización y reciclaje de residuos, amarrado con políticas de gestión de residuos para reducir la cantidad de desechos enviados a vertederos y océanos. Se está invirtiendo en investigación y desarrollo de tecnologías limpias, en políticas y acuerdos internacionales, y otras iniciativas en proyectos sostenibles y ecológicas, que son altamente muy positivas. Sin embargo, parte de la comunidad climática y muchas personas más,
aseguran que estos fenómenos extremos forman parte de las señales del fin del mundo, porque forman parte de consecuencias catastróficas futuras, como lo son también la escasez de energía, agua, comida, migraciones climáticas y humanas, inestabilidad política, etc. Lo cierto es que, a lo largo de la historia de la humanidad, el temor al apocalipsis y al fin del mundo ha sido una preocupación constante. Desde las profecías antiguas hasta la ciencia ficción de estos tiempos modernos, las posibles señales del fin del mundo han cautivado la imaginación de las personas. Aunque la mayoría de estas señales son producto de la ficción y la especulación, algunas preocupaciones son fundamentadas en la ciencia y la realidad. No obstante, en Mateo 24 versículo 36 hay un pasaje que dice: Nadie sabe cuándo será el día o la hora, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo mismo. Solamente lo sabe el Padre. Así es. Ahora bien, la inteligencia artificial, con su uso adecuado sin que sea una amenaza para la humanidad, nos ha suministrado información sobre el fenómeno, el cual señala que el cambio climático es real y debe atenderse urgente para que no siga afectando a nuestro planeta. Señales como eventos climáticos extremos, aumento del nivel del mar y pérdida de biodiversidad, son indicios de que los patrones climáticos están cambiando de manera drástica. La mitigación y la adaptación al cambio climático se han convertido en imperativos globales para evitar impactos irreversibles. Llegamos al punto del video donde conoceremos ¿qué dice la Biblia en relación a los cambios climáticos extremos que estamos viviendo en nuestro planeta? Bien. La Biblia nos muestra varios pasajes, que les comparto, para nuestra reflexión sobre la relación entre la humanidad y la creación. Algunas personas creen que ciertos versículos pueden ser relevantes en el contexto de la responsabilidad humana hacia el medio ambiente. Pero, es importante señalarles que las interpretaciones pueden variar significativamente y que las perspectivas teológicas difieren entre diferentes grupos religiosos. Un pasaje a menudo citado en discusiones sobre la responsabilidad ambiental es el de Génesis capítulo 2 versículo 15, Nueva Versión Internacional, que habla sobre el siguiente mandato dado a los seres humanos. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Otro pasaje que también aparece en la Biblia y que se ha mencionado en discusiones sobre la creación y la responsabilidad humana, es el de Romanos capítulo 8 versículos del 19 al 21, Nueva Versión Internacional, que dice: La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, pues fue sometida a la frustración, no por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Mientras que en el pasaje de Lucas 21 versículo 11 Jesús dijo: Y habrá grandes terremotos, y en varios lugares hambres y pestilencias, y habrá cosas terribles y grandes señales del cielo. Algunos interpretan estos pasajes como un llamado a la responsabilidad humana sobre la creación de Dios. Tengan en cuenta que estas interpretaciones son subjetivas y dependen de la perspectiva cultural, queriendo decir que la interpretación de los textos bíblicos puede variar considerablemente entre diferentes comunidades religiosas. Otra pregunta interesante que nos hacemos es: según la Biblia, ¿se volverá inhabitable la tierra? La buena noticia es que no. No se volverá inhabitable la tierra, según la Biblia. Dios creó la tierra para que viviéramos siempre en ella y no permitirá que el hombre la destruya. De hecho, prometió que acabará con los que están destruyendo la tierra, según el Salmo 115 versículo 16. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres.
En Eclesiastés 1 versículo 4 dice: Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. En Apocalipsis 11 versículo 18 dice: Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Dios puede proteger la tierra de una catástrofe medioambiental, y lo hará, según el Salmo 107 versículo 29. Cambia la tempestad en sosiego, y se apaciguan sus ondas. Al abordar estos temas complejos como el cambio climático en el mundo, muchos líderes religiosos abogan por la responsabilidad y el cuidado del medio ambiente, como una expresión de respeto hacia la creación divina. Es por ello que muchas tradiciones religiosas abogan por prácticas sostenibles y la preservación de la biodiversidad como expresiones de este cuidado, promoviendo una ética ambiental que destaca la interconexión de todas las formas de vida y la responsabilidad de proteger el medio ambiente para las generaciones futuras. Se ha notado también una tendencia muy positiva de muchos líderes religiosos que utilizan sus plataformas para crear conciencia sobre los problemas del cambio climático y educar a sus comunidades sobre prácticas sostenibles. Esto puede incluir sermones, enseñanzas, programas educativos centrados en la responsabilidad ambiental y participación en proyectos comunitarios de sostenibilidad y limpieza. En muchos casos, los líderes religiosos trabajan juntos a través de diálogo interreligioso para abordar el cambio climático de manera colaborativa. La cooperación entre diferentes tradiciones puede fortalecer los esfuerzos para abordar problemas medioambientales a nivel global. Sin dejar de mencionarles que la oración y la reflexión son aspectos clave de muchas tradiciones religiosas. Han abordado el fenómeno a través de oraciones por la sanación de la tierra, la comprensión de la relación entre la humanidad y la naturaleza, y la búsqueda de orientación divina en la toma de decisiones ambientales. Pero sin lugar a dudas, la colaboración entre gobiernos, empresas y la sociedad civil es esencial para lograr entre todos un impacto significativo en la lucha contra el cambio climático. Ahora bien, dicho todo esto, hacer frente a las altas o bajas temperaturas es difícil a veces, pero existen algunos consejos que te voy a compartir a continuación. Frente a la ola de calor extremo. 1. Puedes encender un ventilador o un aparato de aire acondicionado si dispones de ellos. 2. Aplica toallas húmedas o agua fría en el cuerpo, especialmente en la cabeza, el cuello, las axilas y las ingles. Cambia las toallas o sumérgelas en agua fría cada cierto tiempo para proporcionar agua fresca al cuerpo. 3. Evitar la exposición al sol y el ejercicio físico durante las horas centrales del día. 4. Reduce la actividad física mientras las temperaturas son elevadas. 5. Utiliza bloqueador solar. 6. Beber muchos líquidos sin esperar a tener sed. 7. No abuses de las bebidas alcohólicas y azucaradas. 8. Trata de evitar las comidas muy calientes. 9. La ropa debe ser ligera, holgada y de colores claros. 10. No hay que abrigar a los niños en exceso. 11. Guarde sus medicinas en un lugar fresco y apropiado. 12. Permanezca usted, su familia y sus mascotas en espacios ventilados y frescos. 13. Bajar las persianas y cerrar las ventanas durante el día, para luego abrirlas por la noche para ventilar, es un buen truco. 14. Evita los cambios bruscos de temperatura. 15. Trata de adaptar el entorno a las necesidades corporativas. Frente a la ola de frío extremo. 1. Bebe mucha agua al tiempo, o toma líquidos calientes para que mantengas tu temperatura corporal. 2. Al salir de un lugar caliente hacia uno muy frío, cúbrete boca y nariz.
Protégete el rostro, la cabeza, manos y orejas. 3. Evita los cambios frecuentes de temperatura de lugares donde te encuentres con aire acondicionado, a espacios a la intemperie más calientes. 4. Vístete con ropa gruesa y cúbrete con varias prendas. 5. Evita utilizar doble media o calcetín, porque se bloquea la circulación. Utiliza calcetines de lana. 6. Come frutas y verduras ricas en vitamina C como la naranja, el limón, la guayaba, fresas, ciruelas, pimientos, brócoli, entre otras. 7. Utiliza la calefacción en forma moderada, para que los cambios de temperatura con el exterior no sean muy bruscos. 8. En caso de usar algún calefactor, horno o chimenea, mantén una ventilación adecuada para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono. 9. Evita el uso de anafres o braseros dentro de lugares cerrados. 10. Presta atención especial a niñas y niños menores de 5 años, y a personas adultas mayores. 11. Apoya a personas en situación de la calle, que necesitan abrigo y atención ante las bajas temperaturas. 12. Protege a tus mascotas ya que estas también son susceptibles al frío. 13. En momentos extremadamente fríos o de vientos fuertes, limita la cantidad de tiempo al aire libre, ya que la exposición prolongada al aire frío hace que se esfuerce más el corazón o la presión arterial suba demasiado. Otro consejo importante para una situación de calor o frío extremo es que traten de visitar y vigilar, preferiblemente a diario, a las personas mayores o enfermas que viven solas. Y a quienes requieren medicamentos, consulten con su médico sobre la interacción del calor o el frío extremo según sea su clima, sobre todo de diuréticos, anticolinérgicos, antipsicóticos, anticonvulsionantes y antidepresivos. Espero que tengas el mayor éxito para controlar estas altas temperaturas y puedas vencer el caos climático que está captando la atención de todo el planeta. Si te gustó el video, regálame un me gusta y suscríbete para que sigas disfrutando los próximos videos que tengo preparados para ti en Oración y Verbo. Gracias, y hasta el próximo video.